A un año de todo lo que ingresa y luego en qué nos lo gastamos. El 35% de mi compromiso es destinarlo a la educación. Hoy, si ustedes checan los números de lo que invirtió en educación básica en 6 años la administración pasada, ya le invertí yo en un año. Y todo el sistema de educación de preescolar, básico, medio superior y superior, lo que invirtieron en 4 años ya lo invertí en un año. Y mi compromiso es seguir que el gasto del presupuesto del Estado siga siendo el 35% sea total para la educación. Y no nada más en calidad educativa, estoy yendo a mejorar la infraestructura de salones, están deshechos, los pisos, los techos, las lámparas, los mesabancos, los pizarrones, los baños. Ustedes van a escuelas públicas, los baños de las niñas de los niños desastrosos, espacios deportivos que es una materia de educación física y donde hacen educación física. Entonces hacemos espacios que llamamos multidisciplinarios, fútbol, básquetbol, voleibol, pero estamos haciendo ya canchas de fútbol 7, fútbol 9 y acabo de negociar con la CONADE, vamos a poner cancha de fútbol 9 en medio y 3 no a lo mejor se puede enseñar. Carriles de trotrapista en preparatoria, o sea, ahorita tengo las 5 primeras que logré arrancar de... Entonces, va a ir en las primeras preparatorias públicas. Aquí viene la cancha de fútbol 9, se hace de voleibol y se le pone 2 carriles de correr o de bicicleta o como se pongan de acuerdo y un espacio de gimnasio al aire libre y de descanso. Porque no todos son salones, maestros, sino también el deporte y la cultura que también le estamos imprimiendo. Entonces, ¿para qué? Educación y salud son las 2 impresiones que quiero dar al gobierno. Muchas gracias. No, todo lo contrario. Chequen los números, apenas los dije el domingo. Cuídense mucho. Gracias. Muchas ganas. Señor gobernador, ¿habrá más el motivo cambios? de la reunión que sostuvo con el presidente de la mesa directiva? No, apenas voy, fueron por mí a Palacio de Gobierno, y vamos a platicar. Va llegando a la mesa directiva y hay 2 puntos importantes que quiero que la legislatura, en el respeto que tiene, es la reforma constitucional, reforma de anticorrupción y ir preparando el paquete de presupuesto. ¿Cómo vamos precisamente en esta propuesta para el ejercicio fiscal 2017? Se habla de un recorte muy difícil, reajustarse, abrocharse más el cinturón, señor. No, afortunadamente lo vimos nosotros este año y desde el año pasado y lo ajustamos. El haber ido este año con 10.1 menos del presupuesto que en la historia alguien había mandado un presupuesto hacia abajo, el haber con mucha pena tenido que sacar más de 1000 personas de la burocracia y la reforma de pensiones, esto nos tiene ahorros importantes, más otros que hemos hecho, y enfrentaremos un 2017 que ya vimos en los anexos y recortes, pero en Querétaro ni infraestructura ni programas van a ser recortados porque logramos tener los ahorros suficientes. Todo lo contrario, hoy fui al Marqués a abrir una obra de infraestructura de Saldarriaga a Jesús María de 100 millones de pesos y anuncié ir a que se incremente esto a 200 millones de pesos porque necesito pasar del proceso de la griega. En la mañana hablaba usted precisamente de apoyar a la legislatura con esta deuda que se tiene del pago de la sede, pero son cerca de 200 millones de pesos los que solicitó a una institución financiera. ¿El gobierno del Estado cuenta con esos recursos para poderles apoyar? Hoy yo he lanzado un reto, yo no sé si lo pueden hacer o no, pero puedo decir con certeza que las finanzas del Estado de Querétaro son las más fuertes del país, las más sanas del país, y si podemos hacer una negociación con el Congreso
en prestarles, que paguen esos 200 millones a una institución financiera y luego nosotros en los 5 años irles recortando el presupuesto que se les manda a la legislatura, así que nos cobrándonos a lo chino, que para nosotros administrando estas cantidades para que también la legislatura se dedique a lo suyo y tenga la seguridad de sus gastos y todo sería controlado aquí desde el gobierno. Ahora, dentro del exhorto que usted ha hecho desde el inicio de su administración es que tanto las autoridades municipales como estatales, inclusive los mismos legisladores, se abrochan el cinturón. Este exhorto, sobre todo contemplando las reducciones que se manejan a nivel nacional en cuanto al recorte presupuestal, también irá enfocado hacia que pues se recorte en ese sueldo tan jugoso que en muchas ocasiones tiene, señor. Yo soy respetuoso de decisiones de cada poder. Yo hago los llamados y ajusto al poder ejecutivo. La libertad lo tiene el poder legislativo y el poder judicial. Yo he dado lo que único que exhorto es, si el gobierno del estado pone el ejemplo, que lo sigan. Pero ahí el día de hoy la entidad superior de fiscalización dio a conocer que la pasada administración pues destinó cerca de 50 millones de pesos a quienes formaban parte a los concesionarios que formaban parte de este programa denominado REDCU, recursos que pues no fueron justificados. ¿Qué opinión le merece sobre todo eso? Todavía no lo tengo en mi mesa, lo que sí tengo es 12 millones a los medios de comunicación. Ya la Contraloría no está en manos, nos vemos en manos de la Fiscalía. Ya estará en la Fiscalía qué va a pasar y esto seguramente lo revisarán. Yo nada más en estos compromisos de la UAC no va a haber ningún cambio con ya estos compromisos no va a haber recortes. Ninguno. Oiga, por último nada más, el presupuesto para obra pública, gobernador. ¿Habrá obras públicas nuevas, obras nuevas? Pero se los voy a anunciar hasta que ya tenga con Hacienda mi presupuesto arreglado.